Buenas noches. Quiero presentar la tesis Optimización de la etapa de rectificación de un circuito de cosecha de energía de doble banda de radiofrecuencia 2.4 GHz y 5.4 GHz. Mi nombre es Darien Romero Leiva y mi asesor es Carlos Silva. La presentación final va a estar dividida en 4 partes. Primero, una introducción, luego el desarrollo del contenido, a continuación la discusión y finalmente una conclusión. Introducción. Definición de cosecha de energía DRF. Esta cosecha de energía consiste en el proceso de captura de pequeñas cantidades de energía de señales de radiofrecuencia. Las fuentes pueden ser radio AM o FM, televisión, telefonía o de satélites. En el caso de la tesis se está centrando en las frecuencias de 2.4 GHz y de 5 GHz, dado que son las frecuencias usadas por el protocolo Wi-Fi comercial. Justificación. La cosecha de energía de radiofrecuencia puede usarse tanto para alimentar redes de sensores inalámbricos como dispositivos portables, ambos de muy bajo consumo. Estos dispositivos son alimentados por baterías, lo que tiene ciertas desventajas. Por ejemplo, que estas baterías tienen un limitado tiempo de operación. Además existe un gasto asociado al reemplazo de las baterías y también la contaminación debido a la deposición de las mismas. Ante esto se presenta la cosecha de energía de RF como una alternativa capaz de implementarse en contextos en los que otras fuentes son inaplicables. Por ejemplo, durante la noche no podría usarse la cosecha de energía de radiación solar. Estado del arte. Dado que la potencia disponible de una fuente de radiación electromagnética es limitada del orden de los microwatts, entonces lo que se busca es obtener la mayor cantidad de energía, es decir, la mayor eficiencia de conversión. Y es en esto el punto más importante en el que se centran todas las investigaciones en este campo. Por ejemplo, en la referencia 4, a la frecuencia de 2.4 GHz se obtuvo una eficiencia de 77.8% cuando la potencia de entrada fue de 10 dBm. La propuesta de solución fue el uso de una antena de sector circular. Las otras investigaciones con la misma frecuencia o similar de 2.45 GHz obtuvieron una eficiencia menor. En la referencia 7, a la frecuencia de 5.8 y potencia de entrada de 10 dBm se obtuvo una eficiencia de 51.5 y su propuesta de solución fue el uso de diodos en serie. De igual manera, las referencias siguientes obtuvieron una menor eficiencia. Estos dos valores de 77.8 y 51.5 son los valores que se espera superar en la investigación. Objetivos. El objetivo general de la tesis es mejorar la eficiencia de la etapa de rectificación de un circuito de cosecha de energía de la banda de radiofrecuencia de 2.4 GHz y de 5.4 GHz. Los objetivos específicos son determinar teóricamente y mediante simulación la mejor topología de la rectificación. Luego, determinar el mejor diodo para la topología escogida. Además, el mejor circuito de adaptación de impedancias y realizar adaptaciones adicionales a la etapa de rectificación. Contenido. Marco teórico. Tenemos 3 conceptos importantes que quisiera explicar antes de continuar con la exposición. Primero es el diodo rectificador. Este diodo debe cumplir con ciertas características, que son que pueda operar a altas frecuencias y que tenga un bajo voltaje de polarización directa. Esas 2 características principalmente. Luego tenemos el circuito de adaptación de impedancias, que consiste en un circuito que lo que hace es igualar la impedancia de salida de la antena con la impedancia de entrada del rectificador. Esto se hace para lograr la mayor transferencia de potencia. Además, para evitar de que exista un reflejo de armónicos de la frecuencia fundamental hacia el ambiente. Y finalmente tenemos la topología de rectificación, que es el circuito que se encarga de convertir una señal alterna a una señal continua. Requerimiento de diseño. He escogido 2 frecuencias de resonancia,
2.448 GHz y 5.492 GHz. La primera frecuencia con un ancho de banda de 94 MHz y la segunda con un ancho de banda de 685 MHz. Esto lo hice para poder abarcar todo el espectro de frecuencias correspondiente al protocolo Wi-Fi que se usa comercialmente. Luego se busca obtener una alta eficiencia de la etapa de rectificación a 2.448 GHz, que esta eficiencia sea mayor a 77.8 en el punto en el que la potencia de entrada sea de 10 dBm, y a la frecuencia de 5.492 GHz que sea mayor a 51.5% cuando la potencia de entrada es de 10 dBm. Luego también se espera lograr que el voltaje rectificado mínimo sea de 3.3 voltios para poder alimentar un microcontrolador y prescindir de un elevador de voltaje. Finalmente, el tamaño del circuito impreso sea menor a 100 centímetros cuadrados. Modelo de solución. El modelo de solución se centra en tres aspectos: el diodo rectificador, el circuito de adaptación de impedancias y la topología de rectificación. El diodo rectificador escogido es el diodo Schottky SMS7630, debido a que tiene una alta eficiencia. Además, puede ser usado en detección de hasta 10 GHz y posee un bajo voltaje de polarización directa de 180 mV cuando la corriente directa es de 1 mA. Luego, para el circuito de adaptación de impedancias, se opta por una adaptación multibanda, dado que es más eficiente que la combinación de dos adaptadores de una sola banda. Y para la topología de rectificación, se escogió un cuadruplicador de voltaje, debido a que es más eficiente que otras topologías. Esto se desprende de la fórmula de eficiencia, que es directamente proporcional al voltaje rectificado al cuadrado, y dado que esa topología obtiene un voltaje rectificado mucho más alto que otras topologías, por tanto tendría una mayor eficiencia. Además, se pueden conectar más etapas de este circuito para obtener un mayor voltaje rectificado y por ende una mayor eficiencia. Discusión. Limitaciones del modelo planteado. La potencia disponible es limitada, dado que está regulada por las leyes. Por ejemplo, es de 4 watts como máximo en Estados Unidos y Europa. Esto hace que la potencia de las señales de Wi-Fi sean pequeñas, que van desde menos 30 dBm hasta menos 70 dBm, que corresponderían a una señal perceptible. Esto conlleva a que la cantidad de energía cosechada sea limitada, del orden de los microwatts, y por tanto la cosecha de energía de radiofrecuencia solo podría reemplazar a las baterías en dispositivos de muy bajo consumo, del orden de los microwatts. Resultados preliminares. He realizado la simulación de un circuito de adaptación de impedancias basado en la referencia 12. Este circuito usa líneas de transmisión, cuya característica de sustrato es una altura de 32 milímetros y una constante dieléctrica de 3.3. El resultado obtenido se observa en la siguiente gráfica, que es una gráfica del parámetro S11 versus la frecuencia con medición en las frecuencias de resonancia de 2.445 GHz y 5.439 GHz, que se acercan a las frecuencias que se había escogido en los requerimientos de diseño. Se observa que la frecuencia de resonancia tiene un valor de S11 de menos 14 de decibelios aproximadamente. Esto es lo que se va a seguir mejorando en la investigación posterior. También he realizado la simulación del circuito cuadruplicador del voltaje basado en la referencia 8. Como resultado se observa la siguiente gráfica, que corresponde al voltaje de salida versus la potencia de entrada. Se observa que la potencia de entrada de 20 dBm se tiene un voltaje rectificado aproximado de 320 milivoltios. Nuevamente, esto se tiene que seguir mejorando para obtener un voltaje más alto. Plan de pruebas. El plan de pruebas se basa en obtener menores valores del parámetro S11 a las frecuencias de resonancia. Además, mejorar el voltaje rectificado obtenido
añadiendo más etapas al doblador del voltaje. Luego, comparar distintos diodos a la topología de rectificación obtenida. También, comparar el rendimiento usando diferentes sustratos. Y finalmente, mejorar el rendimiento usando las herramientas de optimización propias del software ADS. Retos previstos. Uno de los retos es activar el diodo rectificador, dado que de forma teórica, el diodo SMS7630 en la topología de diodo en serie no es capaz de entrar en conducción a una potencia menor de menos 20 dBm. Por tanto, es necesario acoplar distintas fuentes de radiofrecuencia para obtener una mayor amplitud de la señal de entrada y con esto hacer entrar al diodo en modo de conducción. También se busca aumentar el ancho de banda del circuito de adaptación de impedancias y alcanzar un voltaje rectificado de 3.3 voltios, solo usando la elevación pasiva de voltaje propia del rectificador. Conclusión. Se diseñará un circuito de cosecha de energía de doble banda de radiofrecuencia en las frecuencias de 2.448 GHz y 5.492 GHz, con una eficiencia mayor a 77.8 en la primera frecuencia y 51.5% en la segunda frecuencia, y que sean capaces de entregar un voltaje rectificado mayor o igual a 3.3 voltios. Esa es la bibliografía. Muchas gracias.